Muy bien, pueden tomar asiento y descansar un poco. Bien, el tema es finanzas familiares que reflejan a Dios. Y como lo venimos y voy a ir tirando algunas cositas como para hacer un poco de resumen para las personas que están visitándonos la primera vez. Como venimos hablando desde el principio, Dios diseñó el matrimonio y la familia. De hecho, las personas, como matrimonios y como familias, estamos diseñados para reflejar realidades espirituales. Eso es algo básico, algo que necesitamos entenderlo, necesitamos saberlo, y esto le pasa incluso a las personas que no viven su fe. La gente que no vive su fe, que no cree en Dios o dice no creer en Dios y que vive una vida como si Dios no existiera, también está reflejando eso como una realidad espiritual. Sus hijos en su casa están aprendiendo que lo espiritual no importa, que la fe no importa, que Dios no importa, que puedo hacer mi vida sin Dios. O sea, sí o sí, todo el tiempo cualquier persona está reflejando realidades espirituales. Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta y es muy importante que aprendamos, que seamos expertos, que seamos como una especie de, si bien la palabra es mala, ¿no?, de adictos al conocimiento de la verdad. Necesitamos profundizar, necesitamos crecer, necesitamos aprender qué significa la verdad de Dios, qué significa la verdad que es Cristo mismo y cuáles son las realidades espirituales que estamos diseñados para reflejar. Y esta es una, y las finanzas lamentablemente es una de las áreas donde muchas veces no reflejamos lo que Dios quisiera que reflejemos. Por ejemplo, la mayoría de la gente, incluso los cristianos, la mayoría se maneja guiado por el Dios Mamón. ¿Saben quién es el Dios Mamón? El Dios Mamón es el Dios del dinero. Y nosotros decimos, no, nosotros como cristianos no. Pero sí, cuando tu hijo crece y va a estudiar algo, la recomendación que le damos, ¿cuál es? No, esto no estudie porque no te da dinero. Estudia esto porque sí te da dinero. Y pareciera que nuestra motivación es a ver qué me da más o menos dinero y no cuál es mi propósito y mi asignación. Entonces, lo que vamos a ver hoy, que una de las cosas que Dios quiere que hagamos es que vivamos por propósito y asignación y que entendamos que al ajustarnos y alinearnos a ese propósito, el propósito activa los recursos porque Dios no desampara a sus hijos. Y es más, somos sus embajadores, como ya lo hemos visto en 2 Corintios capítulo 5, dice que Dios nos reconcilió con Él en Cristo y que nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, que somos embajadores de reconciliación, somos embajadores de paz. Y un embajador es sostenido por el país que representa. En este caso, nosotros somos sostenidos por el Dios para quien somos embajadores. Entonces, es muy importante que revisemos. Yo sé que uno viene a una reunión de matrimonios y vamos a hablar de finanzas y lo que uno espera es que te digan, bueno, ¿cómo armo mi presupuesto y cómo manejo el dinero, que lo poco o mucho que entra? Y vamos a llegar a eso probablemente la semana que viene, pero es muy difícil que entendamos cómo usar 100 pesos o 1000 pesos o 10.000 pesos si no entendemos la base del diseño, si no entendemos qué es lo que Dios pensó y sobre todo, como vamos a ver hoy, que Dios cuando habla de finanzas no habla de dinero. Dinero es una parte, pero lo primero que nosotros relacionamos con finanzas es dinero. Y finanzas es mucho más amplio, como vamos a ver en esta noche. Miren, vamos a pasar a la primera imagen. Ahí está, ustedes la tienen ahí. Una triste realidad, ¿no? Me sobra mucho mes al final del sueldo. O sea, se termina el sueldo rápido y todavía me queda mucho mes, ¿no es cierto? Tendría que hacer al revés. Me sobra mucho sueldo al final del mes y podríamos ahorrar algo, ver qué hacer con ese dinero. Pero como no tenemos claro qué es lo que tenemos que hacer y tomamos decisiones por ahí a veces equivocadas y nos metemos en líos y nos metemos en deudas que nadie nos llamó a tomar, que lo hicimos porque nosotros queremos y después decimos que son la bendición de Dios, pero bueno, ahora vamos a llegar a eso. Pero miren qué triste realidad, me sobra mucho mes al final del sueldo. Miren esta otra frase un poquito más feliz. Las parejas inteligentes crecen financieramente juntas. Y esto es algo básico en finanzas. Si vamos a tener una finanza sana en nuestra casa, lo que necesitamos aprender a hacer es a funcionar como uno. Esto lo hemos trabajado en los meses anteriores. Dios nos diseñó para funcionar como uno. ¿Sí? Uno deja a su padre y a su madre, se une a su mujer, los dos se vuelven uno.
Y esto lo hemos trabajado y Dios diseñó, ¿se acuerdan? Génesis capítulo 5, versículo 1 y 2, dice que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, los bendijo y llamó su nombre Adán. Los dos eran Adán, eran uno. Entonces cuando uno entiende esto no puede atentar contra el uno porque el uno es parte del diseño. Y uno dice, ¿qué tiene que ver con finanzas? Y tiene todo que ver porque hoy en día lamentablemente, y puede ser una realidad que por lo laboral cada uno tenga su trabajo y tenga su cuenta de banco, ¿no? Porque al docente le pagan con el banco de la provincia y al otro le pagan con el banco que la empresa le proveyó, etc. Pero eso no significa que estemos divididos. La finanza familiar es una, la finanza de la casa es una, la finanza matrimonial es una. Entonces, entramos en unos líos y estamos hablando de cristianos, ¿no? Muchas veces como cristianos y todos estamos divididos. Mi plata, tu plata. Yo pago esto, vos pagás lo otro, yo pago las vacaciones, vos pagás el combustible y allá vemos cómo hacemos con la comida. Entonces, como me pasó una vez en el consultorio, un matrimonio no se podía ir de vacaciones porque él había ahorrado y ella era medio desordenada, no había ahorrado. Entonces él tenía, yo tengo para el viaje y tengo para esto, pero la parte que te toca a uno está, no podemos ir. O sea, y se perdían unas vacaciones porque estaban divididos. Eso no es diseño de Dios. Y esa es una realidad que estamos reflejando a nuestros hijos, reflejando a la gente, y que no es lo que Dios quiere que reflejemos. Miren esta otra imagen. Bueno, nos pasamos de largo. Está bien, son dos imágenes. Estoy viendo mal yo acá, perdón. Esta imagen, bueno, no es una imagen, pero es una frase que para mí es un termómetro. ¿Qué dice? La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Esto está en Proverbios capítulo 10, versículo 22. Acá tenemos varias cosas, podríamos hablar toda la noche de esto, no vamos a hacerlo porque no me quiero ir por la rama. Pero miren que solamente este punto, qué interesante, dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. La pregunta que nos deberíamos hacer entonces es ¿por qué en tanta bendición que creemos que tenemos estamos llenos de tristeza, llenos de angustia, que no sabemos cómo vamos a llegar a fin de mes? No sé cómo voy a pagar la cuota, no sé cómo voy a cancelar el banco y empiezo a tener una úlcera en el estómago y no puedo dormir y estoy preocupado. La pregunta es la bendición de Dios o yo me bendije solo? Yo me armé mi propia bendición en cómodas cuotas y ahora no sé cómo llegar. Ni hablar que llamamos bendición. Miren, ¿se acuerdan el texto donde Jesús confronta a sus discípulos y le dice, ¿por qué se preocupan por lo que van a comer? ¿Por qué se preocupan por lo que se van a vestir? ¿Por qué se preocupan por el día de mañana? Y él dice algo muy interesante, él dice, Dios sabe que tienen necesidad de estas, dígalo fuerte, cosas. ¿Las llama bendición? No. Y nosotros nos compramos una camisa nueva y decimos, Dios me bendijo con una camisa nueva. Y nos compramos un auto y decimos, Dios me bendijo con un auto. Nos compramos una moto y Dios me bendijo con una moto. No, entiendo el punto, no está mal, ¿no? Pero está mal, es una media verdad, porque en realidad Jesús, no estamos diciendo que alguno de los discípulos, Jesús mismo, enseñando, las llamó cosas, no bendición. Ahora se acuerdan que ya hemos trabajado en algunos meses anteriores, en Efesios capítulo 1, versículo 3, dice que Dios nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales, en Cristo. Todas son todas, o sea, no hay nada fuera de eso. O sea que en Cristo yo tengo toda bendición. O sea que las bendiciones son espirituales, no son cosas, no son materiales. Se manifiestan en lo material y ahí entramos en el tema de la finanza. Se debería manifestar en lo material la bendición que yo ya tengo en Cristo. Entonces la bendición, no llamemos bendición a cualquier cosa, porque primero la bendición yo ya la tengo en Cristo. Si me dicen que me bendijo con todo, no tengo que estar corriendo y haciendo sacrificios para que Dios me bendiga. A ver si Dios me bendice, porque Dios ya me bendijo. Este es un tema muy largo, le invito a que lo estudie, porque como ven no estoy inventando nada, está en las Escrituras. Lo que sí necesitamos entender que necesitamos no correr atrás de las cosas, que es lo que Jesús enseñó, buscar el reino o buscar las añadiduras. Podemos ser dos tipos de personas que están con su mente en lo eterno, que están entendiendo que en Cristo tengo todo, que ya fui bendito, y que todo lo que tengo se va a manifestar en la medida que yo madure, porque la primera pregunta que me viene igual es, ¿cómo, si yo ya tengo todo en Cristo, por qué no tengo un peso en el bolsillo? Porque es muy lindo tu evangelio, pero no me funciona, mi bolsillo está vacío. ¿Se acuerdan que Pablo en un momento dice que el niño, mientras el niño, por más que es heredero y dueño de todo lo que es de su padre, no difiere en nada del esclavo? Porque es niño.
Pero cuando madura, cuando crece, cuando pasa la mayoría de edad, es dueño. Entonces, si yo ya fui bendito con todo, tengo todo en Cristo, y no se me manifiesta en mi vida, 2 más 2, 4, soy niño. Necesito crecer. Y por eso dije al principio, necesitamos transformarnos en personas con una compulsión, con un anhelo, con un deseo permanente a crecer en la verdad. Porque cuanto más crezco en la verdad, menos niño voy a ser. Y cuanto más maduro soy, más se me va a confiar para administrar. Y ahí estamos hablando de finanzas. Y de una realidad que Dios quiere que reflejemos. Así que podemos ser personas que buscan lo eterno, que buscan los diseños de Dios, que buscan crecer en su entendimiento, que viven por revelación, o podemos ser personas naturales, como cualquiera del montón, que corre atrás de la añadidura y está preocupado por qué va a comer y qué se va a vestir. Y esto no quiere decir que seamos unos vagos, entiende el punto, ¿no? Nadie es vago, somos todos trabajadores, somos responsables, porque el maduro que hace es responsable en lo que se le dio para administrar, porque en la medida que es responsable se le va a dar más para administrar. Si yo soy confiable, se me confía más. Entonces, tenemos que decidir como matrimonio qué personas queremos ser. O las que buscan el reino, o las que buscan las añadiduras. Yo quiero buscar el reino. ¿Amén? Amén. Lo financiero es una de las principales causas de divorcio. Si usted googlea y empieza a ver algunas estadísticas, se va a dar cuenta que lamentablemente lo financiero es uno de los mayores problemas que enfrentan los matrimonios. Y gente que tiene mucho dinero, inclusive, o sea, no tendría que tener una necesidad, sin embargo, muchas veces esa abundancia se le transforma en un problema porque no lo saben manejar, porque no entienden el uno, no entienden los diseños, y termina siendo un gran problema y termina siendo una causa de divorcio, que no es obviamente el diseño de Dios. Un gran error es pensar lo financiero solo en términos de dinero. Y ahora vamos a ver por qué es un error, porque no es lo que Dios diseñó. Lo que Dios diseñó es que seamos administradores de una naturaleza. Y esto lo hemos trabajado en los meses anteriores, pero permítame recordarlo un poquito para algunos de las personas nuevas que estaban. ¿Ustedes se acuerdan que en un momento hablamos de cuando Jesús parte el pan con sus discípulos? ¿Sí? Jesús está con sus discípulos, toma un trozo de pan, lo parte en porciones, el texto está muy claro, dice que lo parte en porciones, en trozos, y se lo da a cada uno, un trozo cada uno, y dice, esto es mi cuerpo que por ustedes es entregado. O sea, lo que Jesús está simbolizando ahí proféticamente es la realidad que vivimos hoy, que Cristo fue impartido en nosotros, y Cristo vive en nosotros. Colosenses 1 al final dice, Cristo en vosotros, esperanza de gloria. El secreto escondido por los siglos que Cristo iba a vivir en nosotros. Como dijeron los profetas, estas tablas, estos mandamientos que están escritos en piedra, va a llegar el momento en que se van a escribir en los corazones. Y ese momento fue hace 2000 años, cuando vino Jesús y cuando pagó el precio, cuando fue a la cruz y cuando dijo consumado, a veces empezó esta etapa maravillosa que estamos viviendo hoy, que es el nuevo pacto, donde en Cristo se reúnen todas las cosas. Entonces, cuando hablamos de la administración de una naturaleza, hablamos de administrar la naturaleza de Dios en nosotros. Ahora Cristo vive en nosotros y Cristo es Dios. Cristo, toda la plenitud de Dios vivió en Cristo, vive en Cristo. Y Cristo es parte de mi ser, parte de mi naturaleza. ¿Se acuerdan? 2 Corintios capítulo 5, lo hemos trabajado. El que se une al Señor o el que viene a Cristo ahora es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Empieza una nueva naturaleza, una nueva persona, una nueva creación. El café con leche que siempre decimos, ¿no? Nos mezclamos, yo era café, Cristo la leche, ahora somos café con leche. No se puede desmezclar. Y eso pasó a ser otra cosa, es otra naturaleza. Y en eso tenemos que ir creciendo, en esa verdad tenemos que ir profundizando para entender cómo es esto, cómo opera Cristo en mí. Y es tan poderoso porque Romanos 8, por ejemplo, habla de la ley del espíritu de vida. Es una ley de un espíritu que da vida en mí. Pablo le habla a los corintios y le dice, el primer Adán era alma viviente, pero el postrer Adán que es Cristo es espíritu vivificante, es un espíritu que da vida. Hay una vida que tiene que fluir de nosotros. Por eso decimos que hablar de lo financiero no es solamente de dinero, es la administración de la naturaleza que Dios puso en nosotros.
Porque acuérdense que lo hemos trabajado en Colosenses capítulo 1, dice que todo fue creado por Cristo y para Cristo, y todo subsiste por Cristo. Si todo salió de Cristo y todo vuelve a Cristo, si Él es la fuente de todo eso y Él vive en mí, yo tengo una fuente inagotable de recursos. De nuevo la pregunta, ¿por qué no se me nota en el bolsillo? Porque soy niño, porque no entiendo, e incluso hablando de esta verdad, de que Cristo fue impartido a nosotros, y está en las Escrituras hace 2000 años, nos cuesta entenderlo. Entonces, yo les animo a que ustedes en este tiempo se dediquen a hacer solamente esta oración. Señor, que tu Espíritu Santo me guíe a entender cómo opera Cristo en mí. Y le puedo asegurar que su vida va a cambiar para siempre. Haga solo esa oración, no pida que Dios le bendiga ni que le sane. Todo eso Dios lo va a hacer naturalmente. Porque yo ya tengo como parte de mi naturaleza el milagro que es Cristo, la paz que es Cristo, la verdad que es Cristo, la justicia que es Cristo, el amor que es Cristo. Todo eso es parte de mi naturaleza. No es algo que yo hago fuerza y busco, sino que es parte de mí, natural de mí. Entonces, volvamos al tema de las finanzas en el matrimonio. Cuando hablamos de finanzas en el matrimonio, lo que necesitamos entender como matrimonios y familias es que Dios nos dio una naturaleza para administrar. Miren, se me viene ahora el recuerdo del momento, y creo que lo mencionó el pastor el fin de semana en la reunión. ¿Se acuerdan cuando Jairo va a buscar a Jesús porque su hija estaba enferma? Y en un momento en el camino viene la parte humana, ¿no? La gente que le dice, Jairo, ya está, no moleste más a Jesús porque tu hija murió. Una aparente realidad humana. Pero del otro lado estaba Cristo. Y le dice, no, tu hija duerme. ¿A quién le creo? Imagínense Jairo en el medio y tener que decidir a quién le creo. ¿Creo la realidad que veo, mi bolsillo vacío, deuda, no sé cómo voy a salir, no tengo trabajo? ¿O creo la realidad de Cristo, la realidad de lo eterno, que ya tengo todo y que eso se va a manifestar? Y Jairo decide creerle a Cristo y va, y su hija estaba dormida y despierta. La realidad humana puede decir muchas cosas, pero yo ¿a quién le creo? ¿Cuál verdad creo? ¿Entienden cuando hablamos de una administración de una naturaleza? Es aprender a saber a quién portamos y a vivir todos los días de nuestra vida viendo la realidad de lo eterno y no la realidad de lo temporal. El mundo nos bombardea con lo temporal. Todo es temporal. Vivir hoy, vivir el momento, disfrutar ahora, comprar ya con la tarjeta, después pagar, no sé cómo, todo tipo microondas, todo espontáneo, todo ya. Pero la persona que vive lo eterno evalúa, ¿me conviene o no me conviene? ¿Me edifica o no me edifica? ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles van a ser las consecuencias? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mis nietos? ¿Qué va a pasar con mis bisnietos? Eso es vivir lo eterno, y eso es la administración a la que Dios nos está llamando a estar. ¿Entiende por qué yo no le puedo decir cómo armar un presupuesto si no entendemos esto primero? Porque el presupuesto ordenado va a ser una consecuencia del entendimiento de esta naturaleza que exportamos. Porque yo fui diseñado para reflejar a Dios. Y si mi finanza está desordenada, no estoy reflejando la realidad que Dios quiere que refleje. Avancemos un poquito más. La pregunta es, ¿trabajo por dinero o trabajo por propósito? Hace unos años, cuando escuché esta frase, me pegó tan fuerte. Porque yo me acuerdo, hablaba la otra vez con mi esposa, no sé en qué momento de mi vida, en algún momento por dificultades financieras en mi familia de origen, cuando era muy chiquito, adolescente, me propuse, es como que tengo una sensación de haber dicho, bueno, me voy a transformar en una máquina de trabajar. Siempre supe que corrupto no iba a ser nada por izquierda, pero sí me iba a transformar en una máquina de trabajar para tener todo lo necesario para que a mis hijos no les falte nada y para que no suframos lo mismo. Y suena como una motivación noble, ¿no? Linda. Pero en realidad me transformé en una máquina que se arruinó el cuerpo, la salud, hice unas cuantas barbaridades que a ustedes ya les conté algunas. ¿Por qué? Porque trabajaba por dinero, no trabajaba por propósito. Cuando uno descubre su propósito y descubre su asignación, a uno ya no le preocupa el dinero, porque el dinero te sigue, el dinero viene solo. Porque a uno le apasiona tanto lo que hace, que lo haría aunque no te paguen. Y ahí es cuando te pagan más todavía, porque lo haces con tanta excelencia que te lo pagan. ¿Entienden? Entonces, lo que Dios nos diseñó es para ser personas que entienden su propósito y entienden su asignación.
Y no es tan difícil, solamente es cuestión de disponer el corazón, ser humilde y decir, Dios, mostrame, pero vas a ver que desde muy chiquito Dios ya puso cosas en tu interior, deseos, cosas que llaman la atención, deseos de solucionar ciertas cosas en el mundo, cosas que mirás y te duelen. ¿Cómo puede ser que pase eso? Todo eso tiene que ver con el propósito. Nosotros, ustedes saben, como familia tenemos el propósito y la asignación de edificar, de discipular familias. Y nosotros no tenemos problema en subirnos a un avión, a un auto, donde sea, irnos al fin del mundo si es necesario, con tal de llevar el diseño de Dios. Y lo hacemos, y estamos en este tiempo más que nunca quemando nuestra vida en eso, y entendiendo que nuestros hijos también tienen esa asignación, y que los tenemos que entrenar como la flecha que dice el Salmo 127, porque ellos van a llegar más lejos que nosotros. Entonces, ya no trabajamos por dinero. ¿Entienden el punto? Trabajamos por asignación, por propósito. Y esa es la única manera de vivir la plenitud que Dios diseñó. Porque si trabajo por dinero, el dinero es temporal. Y hoy está y mañana no está. Pero si tengo en mi mente lo eterno es incorruptible. No se termina, no se cae, no hay peligro. Y Dios respalda. Pero necesitamos crecer en entender cuál es nuestro propósito y cuál es nuestra asignación. Si no, pasa como ven ahí el ejemplo en las joyas de Egipto, ¿no? ¿Se acuerdan que hablamos de esto en algún momento? Eran tan pobres que ahorraban para llegar a pobres, porque no llegaban a pobres, eran esclavos, no tenían nada. Y la última noche Dios le dice a las mujeres, lo cual es también muy simbólico, y nosotros no sé por qué hemos dejado a la mujer en cualquier lado, no entendimos nada, ¿no? Por la cultura machista. Pero fíjense que Dios le dice a las mujeres, vayan y pídanle todo el oro. Estamos hablando de la nación más rica de la tierra en ese momento, Egipto. Y Dios toca el corazón de estas mujeres y estas mujeres le dan todo el oro. El pueblo de Israel se fue en una noche de pobre a millonario con todo el oro de la nación más rica de la tierra. Y se fueron. Pero como no tenían claro su propósito, lo transformaron en un becerro de oro. ¿Y saben dónde terminó ese becerro de oro? Prendido fuego, hecho polvo, tirado en el agua. O sea, desapareció. La nada misma. Entonces, yo no quiero, porque también, si uno analiza su vida, yo ya les he contado, nosotros nos hemos hecho nuestros becerros en algunos momentos. Y cuando Dios nos pidió obediencia y los recursos que nos había dado para obedecer en hacer algunas cosas en su reino, no teníamos el dinero porque lo habíamos metido en el becerro de oro. Y hoy ya aprendimos la lección y no lo hacemos más. Porque entendemos que necesitamos administrar la naturaleza que Dios puso en nosotros y necesitamos vivir por lo eterno y no por lo temporal. Necesitamos vivir por propósito y no por dinero. Porque si no, estamos bajo el Dios Mamón, como dijimos al principio. Y mi Dios no es Mamón. Mamón no va a decidir qué hago con mi vida, no va a decidir qué hacen mis hijos, no va a decidir mi futuro. El que va a decidir es Dios y yo voy a obedecer por revelación. ¿Amén? No amen, miren qué fácil que lo pone Dios. Dice en este texto de las Escrituras, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones, no inflarnos porque mirá todo lo que logré. Parece la descripción de la sociedad de hoy en día. Esto fue escrito hace casi 2000 años. Mire cómo dice el texto, nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo, y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace la voluntad de Dios, o lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Ahí está la lucha entre lo eterno y lo temporal. ¿Cuál es la clave? El texto anterior, el verso anterior. No amar las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque tenemos el amor del Padre. ¿Cuál es el amor del Padre? Cristo. Cuanto más crezco en entender cómo opera Cristo en mí, más antídoto tengo contra todo lo temporal. Porque lo temporal ya no va a tener ningún poder en mí. Porque estoy creciendo en lo eterno. Y porque el amor del Padre, que es Cristo, está en mí. Y yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que Dios no provee, no respalda, no sostiene? ¿Puede ser que Dios nos haga faltar algo? Jamás. Si entendemos y vivimos de acuerdo a su diseño. Entonces la pregunta que cabe en este momento es, ¿me provee Dios o me provee mi trabajo? Dios provee primero y después provee el trabajo.
Exacto, Dios provee a través del trabajo. Hoy puede tener esa forma la provisión de Dios, mañana va a tener otra forma, y pasado puede tener otra tercera forma, y las formas no importan, pero lo que nunca podemos dejar de estar seguros y de creer que la provisión viene de Dios. Porque si no, tengo más confianza en mi trabajo y en mi jefe que en Dios. Y el que me provee es Dios, no mi trabajo. Mi trabajo es un medio que Dios puede usar para proveerme. Como puede usar un hermano que venga movido a misericordia y Dios le mostró que me tiene que dar una ofrenda, o no. Hay miles de maneras. O Dios te muestra que ya no es este trabajo, es uno mejor. O Dios te muestra que no es este trabajo, tengo otra asignación. Dios me sacó del consultorio de atender a una persona y me puso en mi casa con mi familia y ahora estoy atendiendo a las naciones, porque a través de las redes, a través del video, a través de los libros que estoy escribiendo, llego a todo el mundo. Y a mí no se me ocurrió, se le ocurrió a Dios. ¿Y yo qué tengo que hacer? Obedecer. Ahora yo puedo decir, no, pero no voy a ir más al consultorio, no doy los turnos, no me va a entrar el dinero de las obras sociales, no voy a tener dinero. ¿Estoy trabajando por dinero o estoy trabajando por propósito? ¿Me provee mi trabajo, mi consultorio o me provee Dios? Y esto se lo estoy diciendo con 45 años. Estoy feliz que están mis hijos acá y que ellos están aprendiendo esto, nuestros hijos, y esto se lo transmitimos a nuestros hijos. Nuestros hijos están 40 años adelantados. Yo a los 40 años, 43, 45 años puedo estar predicando esto y puedo estar viviendo esta realidad. Me hubiera encantado vivirla a los 20. Pero el Espíritu Santo acelera los tiempos y estamos viviendo realidades hermosas, ¿no? Entonces, puedo vivir por transpiración o por inspiración. La transpiración es humana, son mis ideas, mis diseños, mis fuerzas, hago todo yo. Pero la inspiración es divina. Y obvio que la transpiración es humana, todos transpiramos, yo estoy transpirando en este momento. Pero no es lo mismo vivir por transpiración, por esfuerzo propio, por sueños propios, por mi propio respaldo, que vivir por inspiración, ¿sí? Sabiendo que son las ideas de Dios, los sueños de Dios, el diseño de Dios, el propósito de Dios. Si yo entiendo, como ya lo hemos trabajado, que Dios tiene un propósito eterno, que es reunir todo en Cristo, y yo puedo alinear mi vida a ese propósito, me va a ir bien. O sea, todo lo que hago, todo lo que vivo, todo lo que decido está alineado al propósito eterno. No es mi propósito que Dios cumpla mis sueños, mis metas, mis ideas, mis proyectos. Dios respalda su proyecto. Por eso Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. El negocio de Dios es que todo se reúna en Cristo. Todo el mundo va a reconocer a Cristo. Entonces todo lo que hacemos, nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestro trabajo, nuestros viajes, las vacaciones, todo lo que hacemos tiene que tener que ver con el propósito eterno. Y entonces vivimos por inspiración. Y Dios respalda eso. ¿Amén? Amén. Entonces somos administradores, somos mayordomos, ¿sí? De la generosidad de Dios que Dios quiere derramar en la tierra. Y vaya si Dios es generoso. Dios de tal manera amó que ¿qué hizo? Dios. La característica de Dios, su eje, su centro es el amor, es la generosidad. Y nosotros como vivimos por transpiración y vivimos por dinero, ¿qué hacemos? Guardamos, cuidamos, no tengo, no puedo, si doy me va a faltar. Y yo soy sincero, a mí me cuesta mucho la generosidad y es algo que Dios está trabajando conmigo. Y entonces ¿qué hacemos? Nos pegamos a amigos que son generosos. Nosotros aprendemos mucho de unos amigos que tenemos, son muy generosos, son totalmente dados, abiertos. Y necesitamos aprender eso porque la esencia de Dios es la generosidad. Dios de tal manera amó que dio. Y no dio, porque es fácil, yo te doy mi computadora y bueno, yo me compro otra. No, Dios se dio, o sea, dio su Hijo. Ahora va entendiendo cuando uno lee Romanos 8, cuando dice, si Dios no mezquinó ni a su propio Hijo, ¿cómo no te va a dar también con Él todas las cosas? Porque en Cristo ya te dio todo. Y todo lo demás viene atrás, por añadidura. Busquen el reino y lo demás vendrá por añadidura. Tenés a Cristo, lo demás va a venir por añadidura. Amén. Amén. Somos mayordomos integrales. El diseño de Dios nos diseñó, y esto lo hemos trabajado ya, no vamos a volver sobre esto, pero se acuerdan en Génesis que Dios nos diseñó para gobernar. ¿Por qué no gobernamos nuestro cuerpo? ¿Por qué nos gobierna un cigarrillo, una copa de vino, la comida, el trabajo? Nos gobiernan muchas cosas cuando en realidad el diseño es que nosotros gobernemos.
Seamos mayordomos integrales en lo espiritual, en lo emocional, en lo físico, en lo familiar, en lo relacional, en lo laboral. Estamos diseñados para ser mayordomos. Y para que todo lo que administramos se alinee al propósito y la asignación. Dios, mostrame cuál es tu propósito, mostrame para qué nací. Porque nacimos para algo. Y cuando entendemos el propósito para el cual nacimos, se activan todos los recursos que necesitamos para llevar adelante ese propósito. Si yo tengo el propósito de hacer dinero y lo puedo hacer, yo lo he hecho. Y uno se revienta trabajando y hace dinero. Y puede tener una cuenta de banco abultada, ir de vacaciones, pero termina siendo un fin tan... Es como el humo, ¿no? Parece que no es nada, viene un viento y en un segundo desapareció. No tiene sentido. Pero cuando nos alineamos al propósito eterno de Dios, cuando alineamos nuestra vida a lo eterno, cuando entendemos que estamos para vivir lo eterno y no lo temporal, la cosa cambia. Y entonces ahí, entendiendo el propósito, se activan los recursos. ¿Se acuerdan la palabra provisión? Señor, provéeme. Y hablamos de la provisión. ¿Qué es provisión? Provisión. Si no hay visión, no hay pro. Y la visión es esta, la visión es lo eterno. Por eso viene la provisión. Veo el propósito, tiene el pro, el recurso. El propósito es la visión, el pro es el recurso. Provisión. ¿Sí? Avancemos un poquito. Prioridades, tiempos, recursos, etcétera. Todo lo que está en nuestras manos, ¿no? ¿En qué invertirlos? Si Dios en este momento te pasa como el pueblo de Israel y te trae todo el oro de la nación, de esta ciudad, ¿qué harías? Si Dios nos diera todos los recursos, nos habilita así los recursos sin límite, ¿qué haríamos? Y me voy corriendo y me compro un auto nuevo, me compro una casa al lado del río, me compro una lancha para ir a pescar con mi hijo. No está mal, no, por supuesto que no está mal. Pero todo eso va a estar alineado al reino, todo eso va a ser una herramienta para el avance del Evangelio, para que se refleje Dios en nuestra vida, en nuestra familia, y la gente quiera la vida que nosotros tenemos, no la vida que nosotros decimos, sino la vida que vivimos. ¿O va a ser un fin para mí mismo, para mi orgullo, para, como leímos en el texto, para que los logros personales, ¿no? Para inflarme y que la gente diga, mirá, qué groso, el doctor Firman, qué bien. Lo temporal se termina. Pero si alineamos nuestra vida a lo eterno, invertimos en lo eterno, no vamos a perder. Miren, vamos a ver rapidito, cuando Dios establece en el antiguo pacto, cuando Dios establece la ley con el pueblo de Israel, les establece un sistema financiero, y es muy interesante verlo, porque siempre lo entendimos, que habla un poco del tiempo y de las ofrendas, y siempre entendimos que Dios necesita algo, ¿no? Dios necesita que le demos el dinero. ¿Usted cree que Dios necesita algo? No. Dios no necesita nada, ¿no? Pero miren que es muy interesante. Después tomen nota si quieren de los textos en Deuteronomio y los pueden seguir estudiando, pero vamos a leer algunos rapidito porque la Escritura habla por sí sola. Dice, busca al Señor tu Dios en el lugar de adoración que Él mismo elegirá entre todas las tribus, el lugar donde su nombre será honrado. Allí llevarás tus ofrendas quemadas, tus sacrificios, tus diezmos, tus ofrendas sagradas, las ofrendas para cumplir tus juramentos, tus ofrendas voluntarias y las ofrendas de las primeras crías de tus manadas y rebaños. Allí, en la presencia del Señor tu Dios, comerás hasta quedar satisfecho junto con tus familias y te alegrarás por todo lo que hayas logrado gracias a la bendición del Señor tu Dios. Obviamente eso en rojo lo puse yo para que usted vaya viendo resaltado, ¿no? Pero miren qué claro que está. No era para llevárselo a Dios, era para delante de Dios comérmelo yo. Vamos a seguir para que no se le haga un cortocircuito. Esto era Deuteronomio capítulo 12, versículo 5 en adelante. Después léalo en su casa. Otro capítulo de Deuteronomio dice, celebra allí en presencia del Señor tu Dios con tus hijos e hijas y todos tus sirvientes. Y acuérdate de incluir a los levitas, o sea, los que estaban trabajando en el liderazgo de la del servicio sacerdotal, ¿no? Que viven en tus ciudades. Asegúrate de no sacrificar tus ofrendas quemadas donde se te ocurra, solamente podrás hacerlo en el lugar que el Señor elija, en el territorio de una de las tribus, allí presentarán sus ofrendas. Fíjense que Dios es muy exacto en las cosas que dice. Y nosotros hoy vivimos a veces un evangelio tan inexacto, no tenemos ni idea bien qué, para qué, ni cómo, y por qué sí. Y acá Dios está siendo exacto, hace esto, hace lo otro, esto no hagas, acá sí, acá no.
Y esto es en el antiguo pacto hasta que vino Cristo, porque en Cristo se cumplió después todo esto y ahora después vamos a ver un poquito de qué se trata. Pero fíjense cómo sigue, dice, sin embargo en la ciudad donde vivas no podrás comer tus ofrendas, sea la 10ª parte de tu grano y vino nuevo y aceite de oliva, o las primeras crías de tus rebaños y manadas, o cualquier ofrenda para cumplir un juramento, o tus ofrendas voluntarias, o tus ofrendas sagradas. Le está diciendo, no comas en tu ciudad. O sea, que había que hacer un viaje. Todas estas, o sea, todas las ofrendas, los sacrificios, todo, las comerás en la presencia del Señor tu Dios, en el lugar que Él elija. Lo harás allí con tus hijos, tus sirvientes y los levitas que vivan en tus ciudades, y celebrarás en la presencia del Señor tu Dios cada cosa que haces. Ahí seguimos con capítulo 12 de Deuteronomio. Mire cómo sigue. Deberás separar el diezmo de tus cosechas, es decir, la 10ª parte de todo lo que coseches cada año. Un diezmo del año, ¿no? Lleva ese diezmo al lugar de adoración designado, el lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado, y cómelo allí. ¿Qué dijo que había que hacer con el diezmo? Estamos hablando del viejo pacto, no es ahora esto, no se preocupe. Pero mire cómo era la cuestión. Y dice, lo harás así con el diezmo de tus granos, tu vino nuevo, tu aceite, de oliva, los machos de tus primeras crías, de tus rebaños y manadas. Esta práctica te enseñará a temer siempre al Señor tu Dios. Dios le estaba enseñando una práctica para que ellos confíen en Dios. No era una práctica de traerme dinero porque yo lo necesito y vamos a llenarle de oro el templo. Mire, sigue diciendo el texto. Ahora bien, cuando el Señor tu Dios te bendiga con una buena cosecha, podría suceder que el lugar de adoración que Él elija para su nombre sea honrado te quede demasiado lejos para llevar el diezmo. En ese caso, puedes vender esa 10ª parte de tus cosechas y manadas, poner el dinero en una bolsa y dirigirte al lugar que el Señor tu Dios haya elegido. Cuando llegues allá, yo sé que algunos de ustedes están pensando, oh, buenísimo, el fin de semana agarro el diezmo, lo vendo y me voy de vacaciones. No se trata de esto, es el antiguo pacto, era antes, era una costumbre de ese momento, pero miren cuál era el sentido. Cuando llegues podrás usar el dinero para comprar cualquier clase de alimento que desees, ganado, ovejas, cabras, vino u otra bebida alcohólica. Luego comerás hasta quedar satisfecho en la presencia del Señor tu Dios y celebrarás con todos los de tu casa. Deuteronomio capítulo 14. Sigue diciendo el versículo 28 en adelante. Al final de cada tercer año, lleva todo el diezmo de la cosecha de ese año a la ciudad más cercana y almacénalo allí. Dáselo a los levitas, quienes no recibirán ninguna asignación de tierra como las demás tribus, y también a los extranjeros que vivan en medio de ti, a los huérfanos y a las viudas de tus ciudades, para que coman y se sacien. Entonces el Señor tu Dios te bendecirá en todo tu trabajo. Miren qué interesante, que Dios instituyó un sistema de ahorro familiar. Por eso hablamos de finanzas que reflejan a Dios. En el antiguo pacto, cuando Dios se quiso relacionar con su pueblo, les estableció un sistema de ahorro familiar. El diezmo del primero y segundo año era para comerlo en la fiesta delante de Dios. O sea, Dios les dijo, muchachos, van a ofrendar y van a diezmar. Y lo van a hacer así. Y la primero que se nos viene es decir, bueno, es obligatorio y tengo que pasar al frente con el sobrecito con cara de cinturón y, Señor, ahí va. No. Dios le estaba diciendo, ahorren porque se van a ir de vacaciones. Y se van a ir con su familia, con su sirviente y van a ir a Jerusalén. Súbanse a los camellos y van a ir a tener fiesta delante de mí, van a comer y van a estar 10 días en una fiesta. La idea de Dios era esa. Un sistema de ahorro familiar para ir y comerlo en las fiestas. Porque si no, ellos no se hubieran ido a las vacaciones, no hubieran ido a cumplir el ritual de la fiesta, no hubieran estado delante del Señor haciendo lo que tenían que hacer. Y Dios usa el dinero, usa el fruto del trabajo para tener un vínculo, una relación con ellos. Fíjense cómo cambia la perspectiva de lo que uno tiene idea del dinero y del diezmo, ¿no? Y el tercer año era el año del diezmo para dejar. El diezmo de todo el año lo llevaban y lo dejaban para los levitas y para la gente. Ahora, fíjense que en el nuevo pacto, esto era hasta que vino Cristo. Así funcionaba según la ley. Pero cuando viene Cristo, hace 2000 años, y establece el nuevo pacto, en el nuevo pacto en Cristo todo se resume en generosidad, que es la expresión de la naturaleza de Dios, como recién dijimos. Dios de tal manera amó que se dio a sí mismo. Entonces ahora en Cristo no quiere decir que no esté el diezmo lo incluye, pero es mucho más que eso. Por eso el apóstol Pablo después habla de esto. Ahí está el texto de Juan 3:16 que estuvimos mencionando.
Pero miren lo que dice 2 Corintios capítulo 9, pasamos un poquito más, uno más. Miren lo que dice Pablo: cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no dar de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Acuérdense que Pablo le estaba escribiendo a judíos que tenían muy claro este sistema de funcionamiento de manejo del dinero. No hacía falta que Pablo le explique el tema del diezmo, porque ellos lo habían hecho generación tras generación, tras generación, tras generación, todos los años ir a tener fiesta delante del Señor y llevar los diezmos. Entonces Pablo no le habla del diezmo, entre comillas, pero sí le está hablando de cómo es ahora en Cristo la cuestión. Y le dice: porque Dios ama a la persona que da con alegría, y Dios proveerá con generosidad, como ya lo hizo en Cristo, todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. O sea, Dios no solamente quiere darnos todo lo que nosotros necesitamos, sino quiere que sobreabunde para que podamos ayudar a los que tienen necesidad. Porque ahora en Cristo la cuestión es la generosidad. Mire, dar según cada uno propuso en su corazón tiene que ver con la madurez que uno tiene y entiende de cuál es el precio. ¿Cuál fue el precio? Es un estilo de vida en la generosidad de Dios, que es Cristo mismo. Y Cristo ya fue impartido a nosotros. La ley del Espíritu de vida operando en nosotros. El postrer Adán, el Espíritu vivificante operando en nosotros. Toda su naturaleza, todo lo que es Cristo ahora está en nosotros. Entonces esa es la naturaleza que yo... Entonces yo entiendo esto, yo entiendo que Cristo es el dueño del universo. Y que ese Cristo está impartido en mí. Yo voy a estar contando 99 con 99, o yo lo doy todo. Entiende que cuando uno entiende la naturaleza de Dios, va más allá del dinero, va más allá del diezmo, va más allá de agarrar el sueldo a fin de mes y sacar si te dieron 100, sacar el 10, lo das todo. Das el 10, das el 50, das el 100, das tu vida, das tu auto, das tus hijos, das tu casa, das todo. Porque entendiste que no existe nada fuera de lo que ya tenés. Lo demás es solo una anécdota, es solo algo lindo para contar. Me compré un buen auto, buenísimo, pero yo soy el dueño del universo porque Cristo vive en mí. Soy hijo del dueño. Mi papá es Dios, el que me provee, el que me respalda, el que me cuida, el que me guarda. ¿Me entienden cómo cambia todo cuando uno entiende la naturaleza que porta? Entonces, de esa manera estamos en condiciones de poder vivir, como dice Hechos 17:28, como decía el apóstol Pablo. En Él, en Cristo, vivimos y nos movemos y somos. ¿Dónde vivís? ¿En Rosario? No, en Cristo. ¿Dónde trabajás? ¿En tal empresa? No, en Cristo. Y yo sé que suena raro y loco lo que estoy diciendo, pero es en el Espíritu. Y esa es la revelación que necesitamos tener y crecer. Porque cuanto más crezcamos en entender que vivimos en Cristo y que Cristo en Él está reunido todo y Él es el dueño de todo, ¿qué nos va a faltar? Y más de uno de nosotros puede dar testimonio como por su propia fuerza se reventó el alma, para no usar otra palabra, se reventó el cuerpo para lograr 2 pesos con 50. Pero cuando uno empieza a vivir esto y empieza a entender la plenitud, empieza a entender que el que sostiene el universo es parte de nosotros, algo se empieza a manifestar y empezamos a crecer en madurez y Dios dice: mirá, este que era niño está un poco más maduro, es más confiable, le damos más para administrar y no sabes ni cómo ni de dónde, y te ascienden en el trabajo y te parece un trabajo nuevo y empiezan a surgir posibilidades nuevas, pero no porque lo estás buscando, es porque ya no te interesa, porque te da lo mismo. Por eso vas a tener, Dios no tiene problema con darte todos los recursos que existen, pero no si son para el uso propio. Por eso no es lo mismo enriquecerme que ser rico. No hay problema con ser rico, el problema es enriquecerse. Si yo me enriquezco para mí, para mostrarme, para ostentar, para el orgullo personal, Dios no tiene por qué hacerlo. Pero si yo quiero ser rico para tener los recursos para la extensión del Evangelio, Dios no tiene ningún problema en habilitarlo. Y ese es el entendimiento que necesitamos tener para crecer como matrimonios.
Porque tu administración familiar, tu administración en tu matrimonio va a cambiar cuando vayas entendiendo los diseños, cuando entiendas que sos uno y que tus hijos tienen que poder ver tu matrimonio y ver a uno, tienen que poder ver tu matrimonio y ver, como dijimos, el esposo la figura profética de Cristo, la esposa la figura profética de la iglesia. Todo eso es mucho, mucho más rico, mucho más grande, los diseños, los propósitos de Dios, que si tengo que manejar 100 o 10 o 1000, ¿cómo hacerlo para no endeudarme? Porque te puedo asegurar que cuando entendés los diseños, toda tu vida se empieza a alinear, empezás a alinear a lo eterno, empezás a tomar decisiones sabias, no te endeudas donde no te tenés que endeudar, Dios te ayuda a salir de las deudas y empezás a tener una finanza sana, una finanza familiar, una finanza matrimonial, y Dios empieza a prosperar tu casa porque sos reflejo de lo eterno, no reflejo de lo temporal. Así que ese es el desafío para esta noche. Amén. Y la semana que viene, si Dios quiere, veremos algunas cuestiones más prácticas en cuanto a lo que tenemos que, cómo administrar el presupuesto y demás. Pero les animo a que se tomen un momento ahí donde están, si están con su pareja, con su esposo, su esposa, un ratito, si estás sola, hacerlo en el Espíritu, solo, lo haces en el Espíritu, y por un momento simplemente hacer esta oración: Señor, necesito entender esta naturaleza que pusiste en mí. Abrí mis ojos espirituales, abrí mi entendimiento. Quiero entender qué significa que Cristo vive en mí, qué significa portar la naturaleza de Cristo en mí. Espíritu Santo, abrí nuestros ojos, abrí nuestro entendimiento, abrí nuestro espíritu, nuestro corazón, y que podamos entender que estamos llamados a administrar tu naturaleza generosa puesta en nosotros. Vaya, si es generosa, pusiste a tu propio Hijo en nosotros. Gracias, Señor, gracias. Y como lo has dejado en las Escrituras, las evidencias, si no nos mezquinaste ni a tu propio Hijo, ¿cómo no nos vas a dar también con Él todas las cosas? Por eso, Señor, queremos madurar, queremos crecer en el entendimiento para ser confiables, para que nos des más para administrar. Señor, perdónanos por habernos endeudado, por haber tomado decisiones equivocadas, por haber sido egoístas, por haber pensado solo en nosotros mismos, por haber pensado en el qué dirán. Señor, pero en este tiempo queremos crecer en el entendimiento de lo eterno y queremos poder ser personas, matrimonios y familias que reflejan las realidades que vos diseñaste que reflejemos. Queremos que nuestras finanzas te reflejen, bendito Papá, bendito Dios. Que las finanzas ordenadas que tenemos en nuestra casa, que las finanzas abundantes que tenemos en nuestra casa en este tiempo que van a venir, Señor, reflejen tu generosidad y que nuestro corazón esté abierto, dispuesto a quemarse en la gente, quemarse en esta generación, Señor, y a brindarse para amar, para ser generosos, para servir a nuestra generación. Y que cada día pueda decir, Señor, buen siervo, bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Señor, contá con nosotros, contá con nuestro matrimonio, contá con nuestras familias. Queremos ser fieles a nuestra administración, para que podamos ser confiables para más, para gloria de tu nombre, para el avance del Evangelio, para que Cristo sea reconocido y honrado en toda la tierra. En el nombre de Cristo el Señor. Amén. Amén. Muy bien. Muy bien.